Y también quiero aprovechar esta oportunidad para reiterar una vez más que yo siempre he estado a favor de la figura del referéndum. Recuerden que yo ya pasé por este mismo proceso cuando era ministro de la Presidencia. Me correspondió a mí negociar en forma exitosa con la Asamblea Legislativa la convocatoria al único referéndum que ha tenido este país hasta la fecha, que fue en el mes de octubre del año 2007. Y eso lo hago porque pues, ya lo había yo dicho en el discurso que pronuncié en la Asamblea Legislativa el 2 de mayo, en donde manifesté claramente que el referéndum siempre ha sido y debe ser en este país un mecanismo cuando se quiere llevar directamente al pueblo costarricense un tema de interés y que siempre debe hacerse ajustado a la legalidad, a las leyes nacionales y a lo que dicta la Constitución. El Poder Ejecutivo ayer presentó un proyecto de ley que ya tiene un expediente, que se le abrió un expediente ayer mismo, que es el proyecto que lleva el nombre de Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica. Posteriormente, el Poder Ejecutivo presentó un decreto para que ese proyecto de ley el Poder Legislativo lo aprobara o lo conociera. Se puede aprobar o improbar. Si se aprueba se requieren 29 votos y se remitiera en ese caso al Tribunal Supremo de Elecciones. Este decreto de convocatoria también tiene su número y su expediente. Entonces, lo que procede ahora es conocer a fondo el proyecto convocado, estudiarlo y oportunamente le corresponde a esta presidencia fijar una fecha para la votación. Eso es lo que, ¿verdad? Sí, como introducción, y además se aprovechó el tiempo muy positivo para que cada fracción y todos los jefes y jefas de fracción le manifestaran a la señora ministra de la Presidencia los proyectos más urgentes que ellos tenían y que quisieran que fueran convocados en este periodo de... Breve resumen de lo que ocurrió el día de hoy con la reunión con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, y los jefes de fracción. Una reunión muy productiva, es una reunión que forma parte de una seguidilla de reuniones que hemos tenido en este año, específicamente la tercera, pero la primera, donde teníamos pendiente conversar sobre diferentes temas con los nuevos jefes de fracción después de la elección del directorio del pasado 1 de mayo. Hablamos de varios temas de agenda que ustedes muy bien conocen. El primero de ellos se enfocaba un poco en la ruta sobre el referéndum y el segundo punto de la agenda son las sesiones extraordinarias y el interés no solamente de hablar un poco más en detalle de las prioridades del Poder Ejecutivo para estos 3 meses, sino también de las prioridades de las fracciones y ver cómo podemos trabajar en lo que resta de este periodo de sesiones extraordinarias. Quisiera hacer una breve introducción sobre cada uno de esos temas en la línea de comentarles un poco sobre lo que hemos hablado. Y en el tema del referéndum, como ustedes bien saben, el día de ayer se presentó el proyecto de ley, la Ley Jaguar, para impulsar el desarrollo de obra, también la solicitud de la convocatoria al referéndum. Esto tiene un trámite, en este caso a nivel de la Asamblea Legislativa, entregamos esos documentos y conversamos con don Rodrigo Arias y los jefes de fracción sobre cómo ven eso, cuál va a ser la ruta que se va a seguir
y cómo podemos hacer para lograr eventualmente que esto, obviamente, se consigan los 29 votos y que podamos salir con este referéndum lo antes posible. No hay un plazo establecido en la misma ley para que eso sea una realidad, sin embargo, hay voluntad para que el tema se discuta. Estamos viendo el tema de la publicación del proyecto de ley, que eso obviamente tiene que ser un trámite que hace la Asamblea Legislativa para que esto pueda entrar en el plenario a discutirse, y sentimos muy buena voluntad de los jefes de fracción y del presidente del Congreso para que pudiéramos avanzar en una ruta. Como bien les dije, no hay plazo, pero sí vemos voluntad de que esto ojalá se pueda discutir muy pronto. El fondo del proyecto es un tema que la misma ley no habilita que pueda ser modificado, pero sí la forma, es decir, si hay algún tema de vicios en la forma del mismo proyecto, pues habría que ver cómo lo manejamos ya internamente para que esto pueda caminar lo antes posible. Eso con respecto a la ley de referéndum. Con respecto a las sesiones extraordinarias, hay voluntad también de ver cómo logramos, digamos, empatar esas prioridades que tiene el Poder Ejecutivo, que son los más de 40 proyectos convocados en este momento, pero que nosotros hemos resumido en iniciativas enfocadas en el tema de contratación pública. Ya ustedes conocen que una de las prioridades que nosotros tenemos en esta línea ha sido el poder desarrollar obra pública en el país que no implique más deuda, que eso ha sido, digamos, de los temas en los que hemos insistido mucho más en estos meses. Tenemos la reforma administrativa del Estado, que lamentablemente uno de los temas de conversación fue que la Comisión de Reforma del Estado está completamente entrabada. Hoy tenemos prácticamente un proyecto de ley de la reforma del MINAE que es urgente para este país y que en estos momentos, por más de 300 mociones que se han presentado por diferentes razones, ese proyecto no camina y está entrabando el desarrollo o la aprobación de otros proyectos que están ahí en la comisión. Entonces, viendo un poco esas prioridades generales que tenemos nosotros en estas sesiones extraordinarias, conversamos también con los jefes de fracción para que nos externaran cuáles son esos 3 proyectos por fracción, tanto en comisión como en plenario, en los cuales ellos tengan el interés de nosotros poder ir trabajando con ellos de la mano para ver si sacamos una agenda conjunta. Dejamos muy claro también, y creo que es importante que la ciudadanía comprenda, que en este periodo de sesiones extraordinarias, el periodo que tenemos es muy cortito para nosotros impulsar la agenda del Poder Ejecutivo. En ese sentido, tenemos que aprovechar muy bien el mes y medio efectivo que nos resta para sacar proyectos que han tardado muchos meses en votarse por diferentes razones y que han sido prioridad del Ejecutivo por muchísimos meses. En ese sentido, veremos la próxima semana con el señor presidente cómo podemos abordar esta lista de proyectos, tanto el Ejecutivo como las prioridades de las diferentes fracciones, para lograr eventualmente esa agenda donde podamos avanzar en comisión, que eso fue una de las solicitudes de los jefes de fracción aquí presentes y del presidente del Congreso,